Hola, vamos a hablar un poquito sobre el hombre obstinado, la persona obstinada, hombre o mujer. Esa persona no aprende de nadie. Es bueno, es malo, ya veremos. Si te gusta, haz me gusta con la manita, frente a la manita. Lo puedes difundir, lo puedes pasar a tus amigos, a todo aquel que esté interesado. Así que el agradecimiento a Dios, ¿cómo lo hacemos? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y cuando Abel, que él también trajo de los primogénitos de su rebaño y de lo mejor de él, y el Eterno vio con agrado lo de Abel y su ofrenda, pero no así a Caín ni a su ofrenda. Caín se puso bravo, se enfureció mucho, dice, y se abatió su rostro. Caín fue la primera persona que entendió la gran posibilidad de ofrecerle un sacrificio a Dios. Caín, quien poseía todo este mundo y desde la mañana hasta la noche estaba ocupado trabajando la tierra, llegó a la conclusión de que todo lo que tenía provenía de Dios. Todo lo recibía como un regalo gratuito y debía dar las gracias por esa bondad. Caín comprendió que podía realizar un sacrificio y mediante este acto apegarse a Dios y manifestar agradecimiento por todo el bien que Él le otorgaba. Este fue un gran y novedoso descubrimiento, hasta tal punto que su hermano Abel aprendió de él y también él le ofreció un sacrificio a Dios. Y el mismo Abel, a pesar de ser muy elevado y entender que todo este mundo no era sino vanidad, no llegó por sí mismo a esta conclusión, pero recién luego de que Caín realizara primero su sacrificio. Y aunque no fue su propio descubrimiento, Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Esto es algo asombroso. El versículo dice que Caín llevó del fruto de la tierra y que Abel llegó lo mejor de su ganado. Necesitamos entender cuál fue el error de Caín, quien no llevó los mejores frutos, sino los peores, a pesar de que fue él mismo el que había llegado a tener la idea de realizar un sacrificio para agradecerle a Dios. Aún más, Caín presentó su ofrenda en un altar de tierra, para aludir que él mismo era tierra, polvo y ceniza. Y a pesar de todo esto, no lo hizo con todo el corazón. Ofreció un sacrificio de mala calidad. En cambio, Abel, a pesar de no haber llegado a esta idea por sí mismo, de todas maneras, al ver lo que hacía Caín, aprendió de él y agregó la posibilidad de ofrecer lo mejor que tenía. Entonces, ¿cuál fue el error de Caín? En el libro del Atmor de Slonim, explica que el error de Caín fue que a pesar de haber llegado a entender la necesidad de agradecerle a Dios, pensó que en verdad Dios necesitaba el sacrificio y no lo disfrutaba. Por eso realizó una ofrenda de lo peor que tenía. Porque como sabemos, Dios no tiene cuerpo ni forma y no come. Entonces Caín pensó que Dios no tenía ninguna necesidad de la ofrenda. Como se equivocó, no ofreció lo mejor que tenía, sino lo contrario. Y por eso Dios no aceptó su ofrenda. Porque a pesar de que Dios no tiene ninguna necesidad de la ofrenda, de todas maneras se alegra cuando la persona le ofrece lo mejor que tiene. Y esto es lo que sube ante él como reach nijoach, aroma agradable. Por su parte, Abel, incluso sabiendo que Dios no necesitaba el sacrificio y que no comía de él, entendió que de todas maneras, para poder manifestar agradecimiento, hay que entregar lo mejor que se tiene
para que suba ante Dios como Reaj ni Joaj. Y de esta manera, a través de una ofrenda especial, la persona se conecta con Dios y le da satisfacción. Por eso Abel mereció que Dios aceptara su ofrenda. Pero Caín, luego de haberse equivocado y al ver que Dios no recibió su ofrenda, se enojó con Abel y lo mató, porque tuvo envidia de él y de la ofrenda. Y este fue un gran pecado, porque no solo que no aprendió de Abel a llevar una ofrenda buena y especial, sino que al haber asesinado a su hermano, agregó un pecado al error. Todo esto proviene de una misma raíz, y es la raíz que diferencia a Caín de Abel. Caín era obstinado y no quería aprender de nadie, porque luego de haber visto que Abel realizaba un sacrificio y que éste era aceptado por Dios, debía haber pensado por qué el sacrificio de Abel se había sido aceptado y entonces habría entendido que se debe ofrecer lo mejor que uno tiene, aunque Dios no lo vaya a comer. Pero como él era obstinado y no quería aprender de Abel, finalmente terminó pecando y matándolo. Y su testarudez perduró aún luego de que se arrepintiera y de que Dios le pusiera una señal en la frente al haber aceptado su arrepentimiento. Por eso está escrito, Caín se retiró de la presencia del Eterno. Explica el Midrash en Bereshit Rabbah, que fingió sumisión como si estuviera engañando a Dios, porque incluso después de haberse arrepentido, siguió pensando que podía engañar a Dios. Y este es el principio que debemos aprender de Caín, que hay que agradecer a Dios por el bien que nos concede, y hacerlo con todo el corazón. Y no es suficiente con agradecer, sino que debemos realizar un acto de agradecimiento. Agradecer y alabar y no ser perezosos. Cuando la persona va a la sinagoga para agradecer, que no vaya a hacer que termine pecando, que esto Dios no lo permita, y que no se ponga a conversar, sino que rece con intención, que rece con concentración y que agradezca a Dios por todo el bien que recibió. Y de la historia de Caín también debemos aprender a no ser obstinados, sino más bien a aprender de cada cosa, de cada persona, seguir el ejemplo y aprovecharlo. Baruch Hashem Beholam. Amén, be amén.